Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Buenas noches a todos los que nos ven en vivo y a todos los que nos verán posteriormente de esta grabación. Hoy martes, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook y de conversar, de tener esta charla que nos ayuda a tener un acercamiento a nuestra fe en Dios, a crecer espiritualmente, a esperar lo mejor de nuestras vidas, a tener esperanza y confianza en que Dios ha planeado y ha pensado lo mejor para nosotros. Así es que hoy nos reunimos otra vez, nos encontramos aquí para tener el gusto de poder conversar con todos ustedes, saludarles, leer sus comentarios, ver que de alguna manera eh, este tiempo de conversar los días martes, este tiempo de platicar con ustedes los días martes, les edifica, les ayuda, les fortalece espiritualmente. Y bueno, hoy precisamente hoy tenemos esta conversación y hoy tenemos la oportunidad de llegar hasta tus hogares, hasta tu hogar, perdón, a tu oficina, a tu medio de transporte donde vayas, en tu dispositivo electrónico o en casa, en la computadora, viendo la transmisión que tenemos el día de hoy, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas. Y creo con todo mi corazón que podemos hablar y tener esta conversación porque es necesario, es importante que hablemos, que tengamos esta conversación y que veamos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, de manera que podamos encontrar en nuestro corazón la fe y la confianza de lo que tú quieres hacer de lo que Dios quiere hacer por nosotros, de lo que tú quieres hacer con tu vida, que encaje tu plan con el plan de Dios y que puedas encontrar en la gracia, el favor y la misericordia de Dios, lo que Dios tiene reservado para tu vida. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por escucharnos esta noche. Espero de todo corazón que seas muy bendecido, muy bendecida con esta palabra y que la palabra de Dios te edifique. Ese es el plan, ese es el propósito, eso es lo que queremos dejar en tu corazón. Y bueno, hoy la verdad es que tenía en mi corazón hablar de otro tema, de la verdad es que mis notas y mis apuntes de estudio y todo lo que había preparado iban por otro camino. Iba a hablar de el síndrome de Dunning-Kruger. Dunning y Kruger son dos analistas, dos psicólogos que en 1999 hicieron una teoría, un postulado acerca de este síndrome. No voy a hablar de eso hoy, espero tener oportunidad de hacerlo más adelante, pero me gustaría hablar más bien de otra cosa, de esta brecha generacional que se está haciendo muy notoria en nuestras sociedades, en nuestras familias. De repente los padres no pueden hablar con los hijos se sienten eh, desplazados, abandonados, separados de los padres, no pueden tener una conversación sin discutir. De repente no nos entendemos entre generaciones, es decir, los hijos piensan de una manera, los padres piensan de otra manera y no digamos con los abuelos. Pareciera que los pensamientos son diferentes, más todavía, más abismalmente de lo que ya hay entre padres e hijos. Entonces se va haciendo una brecha generacional muy grande entre generaciones. Es decir, de hecho, la brecha generacional eso significa que es la diferencia de opiniones entre una generación y otra respecto a algún tema en particular o alguna creencia, alguna idea, algún sentimiento, alguna emoción. Hay una diferencia de opiniones. Y esta diferencia de opiniones provoca o genera que no haya una buena comunicación. Y no solamente una buena comunicación, sino que además los hijos guarden su distancia hacia sus padres y los padres guarden su distancia hacia los hijos. No haya una comprensión, los padres se deslinden de la responsabilidad de educar, de formar, de disciplinar, de corregir a los hijos. Y los hijos no soportan la corrección, la disciplina, las palabras que los padres, los consejos que los padres puedan darles para que sus vidas sean más, de una manera más plena, más completa, sin tantas dificultades.
Y entonces esa brecha se va abriendo. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Proverbios, o pensamos en el libro de Proverbios, la mayoría de los jóvenes no les gusta leer, no quiero hacer generalizaciones para que los jóvenes no se vayan a ofender de que yo pienso que todos los jóvenes hacen lo mismo, que todos los jóvenes actúan igual. No, creo que hay una excepción a estas generalidades que digo o que voy a mencionar como una generalidad o como que todos los jóvenes o que los jóvenes, cuando digo los jóvenes, por supuesto me gustaría que quedara claro que no me refiero a todos los jóvenes. Y cuando digo los adultos, tampoco estoy haciendo una generalidad de decir todos los adultos. Entonces, no digo que todos los adultos o que todos los jóvenes estén en el mismo canal o en la misma desconexión o en la misma sensación o la conducta. No, quiero referirme a aquellos que caen en este error o en esta equivocación de construir o de permitir que se haga una brecha generacional entre padres e hijos, maestros, alumnos, pastores, congregación. Entonces, no quiero hacer una generalidad, solamente lo menciono así como general, pensando en aquellos que lo hacen o aquellos que están sufriendo. Hablamos, ok, perdón, fue una pausa muy larga. Bueno, ustedes en el video notarán que no hubo una pausa, sobre todo el video que se queda aquí en Facebook, pero acabamos de tener una pausa de unos minutos porque está fallando mucho el internet. Ahorita no tenemos la menor idea de qué está pasando, pero nuestro internet está fallando y ya saben que cuando eso pasa, pues nos da la lata de interrumpir la transmisión. Así es que de verdad lamento que se haga estas pausas largas. Yo no sé si salí ahí quieto o durante este tiempo que a mí no me daba señal o o simplemente no se vio absolutamente nada. Si es así, ofrezco una disculpa nuevamente por esta falla en el internet. La verdad es que queremos resolverlo, queremos buscar la mejor manera de resolverlo, pero bueno, aquí estaremos, aquí estaré en la transmisión mientras el internet no lo permita. Recuerde que si yo no digo adiós, hasta la próxima, seguiré intentando el conectarme, el esperar que la transmisión se reconecte para continuar con la enseñanza en caso de ser posible. Si definitivamente vemos que pasa mucho tiempo y no hay una reconexión o no hay una conexión para continuar con la transmisión, pues suspenderé la transmisión y la haremos en otro momento. Pero ya lo publicaré aquí en las redes sociales. Pero si nos tienen paciencia y nos acompañan a continuar con esta enseñanza, aunque haya interrupciones y ustedes continúan con nosotros, pues yo estaré aquí hasta procurar terminar con esta conversación el día de hoy, hasta que llegue el momento de terminar la conversación. Por lo pronto, otra vez una disculpa, les ofrezco la disculpa por esta falla en la conexión y espero que ya no vuelva a pasar. Pero bueno, entonces decía que esta brecha que se va haciendo, que se va desarrollando entre generaciones, cada vez nos hace más daño como sociedad porque hay más diferencias entre una generación y otra. Y lamentablemente estamos cayendo en el error. La generación pasada o la generación más vieja está cayendo en el error de querer tomar un rol que no le corresponde. Es decir, con el fin de hacer esta brecha generacional más corta, es decir, reducir el tamaño de la brecha generacional y permitir que los jóvenes puedan entenderse con los viejos. Eh, Igual no quiero ofender a nadie, no voy a decir, ya nos dijo viejos. Sí, somos más viejos. Entonces, con el afán de reducir esa brecha generacional, entonces estamos tomando, los viejos estamos tomando una actitud que no nos está ayudando a preparar a la siguiente generación. El problema no es esta generación que vive ahora, que existe ahora y que está tratando de sobrevivir a todas las adversidades que el mundo le presenta, sino el problema es la generación que sigue. Habrá una generación que no podrá tener una conexión, que no podrá tener una relación correcta entre la generación vieja y la nueva generación. Entonces, el asunto es que hoy todavía podemos resolverlo, podemos tratar de acortar esa brecha generacional y hacer que las cosas se hagan de la mejor manera. Y entonces hay una generación de jóvenes que si tú le hablas del libro de Proverbios le parecerá un libro de consejos viejos, aburridos, que nada tienen que ver, que no se actualizan, que no está moderno, que no sirve o que no es actual. Entonces
no les parece que sea un libro interesante para leer. Insisto, no a todos, pero la gran mayoría de los jóvenes prefieren brincarse el Antiguo Testamento si les gusta leer la Biblia y tratar de encontrar en el texto bíblico, en alguna pasaje del texto bíblico, algo emocionante, algo que les anime a leerla. Pero el libro de Proverbios para muchos es un libro de consejos, un libro de sabiduría, un libro que te puede ayudar a tener una vida más plena. Pero definitivamente hay veces que no tenemos el ánimo de escuchar un consejo, mucho menos de leerlo. Y si tengo la oportunidad de brincarme ese consejo, pues prefiero brincármelo a leerlo. Y entonces se va construyendo una generación que no le gusta o que no le parece escuchar el consejo de la generación más vieja. De hecho, tenemos pleitos, discusiones en las familias, en la sociedad, en las iglesias, en las escuelas, donde los jóvenes ya pareciera que no quieren escuchar a la generación vieja, que no quieren saber lo que tiene que decir la generación vieja, porque ya está caduco, porque no es moderno, porque no es actual, porque no compagina con la idea de modernidad o porque simplemente no es algo que guste o que se quiera saber o conocer. Así es que difícilmente logramos tener esa conexión entre generaciones. Al contrario, pareciera que nos desconectamos cada vez más y nos separamos cada vez más. Los jóvenes metidos en sus tecnologías, en sus celulares, en sus computadoras, en sus actividades escolares. Los padres apurados tratando de llevar el alimento a la casa en uno o dos trabajos con horarios definitivamente excesivos donde ya no queda tiempo para la familia y difícilmente puede haber una comunicación, un acercamiento entre estas generaciones, padres e hijos, pareciera que se distancian, se separan y vienen la gran diferencia de opiniones, los grandes conflictos familiares, porque no nos podemos comunicar, porque no puede haber esa conexión entre generaciones. Ahora, no es algo nuevo. No estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy hablando de algo que no se haya hablado antes, incluso en la misma iglesia. Incluso nosotros dentro de la comunidad Manto Nuevo hemos hablado de esta brecha generacional en otro momento y hemos compartido la idea de que podemos eh, reducir esa brecha generacional y podemos hablar entre generaciones, podemos congeniar, podemos ponernos de acuerdo entre generaciones para ir resolviendo nuestras necesidades cotidianas y aún dentro de los hogares poder tener una comunicación que ayude a construir una vida plena, una vida más completa, una vida más entera. Y cuando hablo de generaciones, no necesariamente estoy hablando de la generación de los viejos y la generación de los niños. Cuando hablo de generaciones es precisamente el rol que juega cada personaje dentro de la casa, dentro de la familia, es decir, los padres y los hijos, en la escuela los maestros y los alumnos, o en la iglesia los pastores y la congregación, es decir, ese momento en el que se supone podríamos aprender de los que ya saben o de los viejos, escuchando el consejo que se tenga que decirnos, o simplemente darnos cuenta que los jóvenes o la siguiente generación tienen precisamente ideas distintas, ideas diferentes que pueden incluso no congeniar, no estar de acuerdo con las ideas de los viejos. Y eso quizás hasta parezca absurdo en que generaciones puedan ponerse de acuerdo para resolver diferencias o incluso para avanzar como familia, como sociedad, como iglesia, porque pareciera que no es posible esa comunión entre generaciones. Pero ese es un engaño que el mundo ha tratado de poner sobre nuestras sociedades, sobre las familias, sobre las escuelas, sobre las iglesias, esa idea de que no hay comunión, que no se puede poner de acuerdo a las generaciones porque piensan completamente distinto, porque una generación ya es obsoleta, porque sus ideas son arcaicas, son viejas, no funcionan con respecto a la modernidad o al tiempo actual. Entonces, esa generación vieja ya no debería ni siquiera de estar opinando, o los viejos piensan que esa generación nueva es muy rebelde, es muy atrabancada, están muy desbocados, están muy acelerados con sus ideas, han perdido los valores, han perdido los principios que les pudieran ayudar a tener una vida mejor. Entonces, esa lucha o esa idea que nos han hecho creer en el mundo ha hecho creer que hay una diferencia en las generaciones, que cada generación tiene que vivir sus propias experiencias, debe de tener su propia vida, debe de desarrollarse, incluso debe de vivir, y las generaciones viejas deberíamos de dejar a las generaciones nuevas vivir.
vivir libremente, vivir lo que creen, lo que piensan, lo que sienten, porque parece que todos nosotros ya lo vivimos, ya lo disfrutamos, ahora la nueva generación debería de vivirlo. Y entonces caemos en el grave error, en la necedad de que tenemos o que vivimos cotidianamente, esa necedad que incluso eh, vemos a los viejos queriendo tener la razón, vemos a los jóvenes queriendo tener la razón y de repente nos preguntamos quién tiene la razón, como si deberíamos darle una aprobación a las generaciones para decir tú tienes la razón o tú estás equivocado, jóvenes están en lo correcto, los viejos son anticuados o los viejos están en lo correcto, los valores, los principios que ellos promueven son más firmes y sólidos que los jóvenes que son rebeldes, que son atrabancados, que son carnales y que no tienen una vida en el espíritu. Y entonces es la gran competencia que hay entre una generación y otra, entre viejos y jóvenes, esta lucha de generaciones o esta pelea de generaciones, de ideas, de conceptos, de opiniones, esta lucha generacional, esta brecha generacional es porque creemos que si uno gana, el otro pierde. Es decir, que si los jóvenes tienen la razón, los viejos están equivocados, por lo tanto los viejos perdieron. O si los viejos tienen la razón, entonces los jóvenes están equivocados y necesitan alinearse a las ideas antiguas y viejas, arcaicas de los viejos, para que entonces el que ganó es el vencedor y el vencido tiene que ajustarse a las reglas del ganador. Esa idea es lo que el mundo nos ha querido vender acerca de que no hay manera de reconciliar las generaciones y que estas generaciones están peleadas entre sí y que tienen que vivir peleadas. Porque si no pelean, las sociedades se derrumban, las sociedades se detienen, la economía se paraliza, las cuestiones emocionales, políticas, sociales, familiares, etcétera, de una nación podrían colapsar por causa de por causa de que la siguiente generación o las generaciones no avanzan, o las generaciones viejas no dejan avanzar a las generaciones nuevas, o las generaciones nuevas no le dan vuelta a la página y se deshacen de las generaciones viejas. Ese es un engaño, es la necedad del corazón del ser humano. El necio cree, de acuerdo a lo que dice Proverbios, en Proverbios capítulo 12, versículo 15, si no me equivoco, dice que el necio, mejor se lo leo porque no vaya yo a equivocar. Así es que en Proverbios capítulo 12, y si me voy un poco rápido y no saludo mucho, no es mala onda, lo que pasa es que como dije hace un momento, el internet nos está fallando, así es que ahorita que está jalando bien, voy a aprovechar para dar la enseñanza y si el tiempo nos lo permite y la transmisión, el internet nos lo permite, mandaré todos los saludos al final y saludaré a todos los que se vayan conectando a esta transmisión. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí, comparte el video, hazlo llegar a otros y avísale a la familia, ya está, el hermano Axel ya está predicando, conéctense, vayan a ver la transmisión, creo que esto les va a ayudar mucho a las familias y ojalá podamos hacer una diferencia. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Por eso quería hablar de esto, de la brecha generacional, porque si algo nos está pasando como sociedad es que la brecha se está haciendo cada vez más grande. Y culpamos a la tecnología, y culpamos a a la economía, culpamos a los gobiernos, culpamos al tiempo, culpamos a Dios de que haya una diferencia de manera de pensar, de que no podamos comunicarnos con nuestros hijos. Y insisto, no es que yo haya descubierto el hilo negro o que vaya a darle la solución a los problemas existenciales del mundo, pero procuro que tú que escuches este mensaje, que te llegue este mensaje ahí a tus oídos, procuro que este mensaje te pueda ayudar a ti en relación con tus hijos, en relación con tus sobrinos, en relación con tus nietos, en relación con tu iglesia, en relación con tus maestros, con tus alumnos, donde quiera que estés, que puedas darte cuenta que puede haber una reconciliación, que puede haber una restauración entre generaciones, de manera que la brecha que existe, esa brecha generacional que está destruyendo a las siguientes generaciones, se acorte y vaya disminuyendo cada vez más al grado de que podamos estar en paz entre generaciones, aprovechando la experiencia, el conocimiento, la sabiduría de los viejos, pero también la fuerza, el ímpetu, la valentía, el atrevimiento de los jóvenes
que nos ayude a levantarnos como familia, como iglesia, como sociedad, como nación, para que se rompa ese ciclo o ese círculo vicioso que nos está destruyendo como sociedad y es muy notorio y es muy visible en los hogares. Así es que yo espero que te sirva esta charla y que lo puedas asimilar y que te pueda bendecir. Así es que ahí uno podría decir, sí, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso de Proverbios es del Antiguo Testamento. Bueno, el apóstol Pablo, entendiendo que la iglesia necesita tener claro que no podemos vivir siendo necios, creyendo que tenemos la sabiduría en nuestra propia opinión, que nosotros, tanto una generación, tanto los viejos creen que ellos son los que lo saben todo, como los jóvenes también creen que lo saben todo. De repente escuchas a viejos diciendo, pero es que en mi tiempo, pero es que en mi época, es que en aquel entonces, es que nosotros, la generación por ahí veía un comentario que nosotros somos la generación de oro, yo entraría en esa generación y que la nueva generación es una generación de cristal. Y entonces creo que en algún momento yo llegué a decirlo, pero hoy estoy convencido que esa etiquetación, esa manera de diferenciar una generación de la otra es la que nos está haciendo daño, porque ni uno ni otro está asumiendo la responsabilidad. Ambos nos creemos muy sabios, muy inteligentes en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, creyendo que lo estamos haciendo bien y nos equivocamos. Pablo se da cuenta de esto, que esta necedad que hay en el corazón del ser humano, creer que lo sabemos todo, creer que el mundo nos da la razón y esperamos que el mundo apruebe que el mundo, los demás, aprueben lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, cómo estamos viviendo, que vivimos neciamente buscando esta aprobación. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente un sabio. Si algo necesitamos cualquier generación, tanto los viejos como los jóvenes, si algo necesitamos, no sé en qué generación te consideres, seguramente si ya tienes esposa, hijos y ya tienes un trabajo y dices, no, yo ya entro en la generación de los viejos, pero si andas alrededor de los entre menos de 40 años, si tienes menos de 40 años, creo, esta es mi opinión, no soy sociólogo, pero creo que los que tienen menos de 40 años son otra generación. Los que tenemos más de 40 años ya somos otra generación. Es decir, en mi opinión, considero que los que tienen menos de 40 años vivieron otras circunstancias y encontraron otro momento en sus vidas. Los que tenemos más de 40 años ya vivimos otra etapa. Nuestras vidas se rigieron por otras reglas, eh, tanto sociales como familiares, como económicas, como políticas. Las reglas eran distintas y podríamos hacer una diferencia entre una y otra. Pero, insisto, no, el punto no es saber quiénes son la generación vieja o quiénes son la generación nueva. No, ese no es el punto. El punto es que necesitamos ser necios, de acuerdo a lo que dice perdón, no necios, ignorantes, perdón, me equivoqué. Necesitamos ser ignorantes y no considerarnos sabios en nuestra propia opinión, mucho menos sabios en la opinión del mundo. El mundo te dice, es que los jóvenes son lo moderno, son lo actual, son los que saben, son el impulso de una nación, de una familia, y entonces los viejos ya son obsoletos, están caducos, ya deberían de dedicarse a descansar, y hemos dado una vuelta a la llave, hemos dado un cambio al desarrollo social, al pensamiento social, creyendo que este mundo tiene la razón, que las generaciones deben de estar separadas y nos volvemos necios creyendo que lo sabemos todo. Así es que yo no pretendo ser sabio creyendo que lo sé todo, al contrario, creo que necesito aprender muchas cosas más, estoy aprendiendo, estoy leyendo, estoy queriendo conocer de qué manera podemos hacer una diferencia en nuestra sociedad, con nuestras familias, con nuestros propios hijos, queriendo hacer las cosas mejor para que no solamente yo, mi esposa y mi generación podamos estar en paz y disfrutar de una vida plena en nuestra vejez, sino que estemos tranquilos porque la siguiente generación, nuestros hijos, están listos para preparar a la generación que sigue, con la experiencia, con la sabiduría, con el temor de Dios en su corazón, sabiendo que sus vidas pueden ser el instrumento que Dios pueda usar para bendecir a otros. Así es que, considerando lo que dice Proverbios y lo que dice Corintios, eh,
necesitamos darnos cuenta qué está sucediendo. Podríamos hacer un diagnóstico social, podríamos irnos a los números, podríamos irnos a las estadísticas, podríamos irnos a los estudios universitarios de investigación que han hecho un referente o que han marcado un referente respecto a la conducta social y a esta brecha generacional que se abre cada vez más entre generaciones. Podríamos hablar de las generaciones pasadas y ocupar mucho tiempo en hacer un comparativo, pero no pretendo, insisto, hablar de algo que ya sabemos que existe, que está la información ahí, que hay cantidad de prédicas, pero me llama la atención qué fue lo que pasó. O sea, en qué momento esta brecha generacional cambió y se hizo más grande. Y entonces nos encontramos con padres que cuesta mucho trabajo para educar a sus hijos, que cuesta mucho trabajo platicar, relacionarse con ellos, llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo por qué van a comer. Papá y mamá quisieran comer algo saludable, algo que no sea muy caro, algo que les ayude a los hijos a tener una buena nutrición, al menos una nutrición, perdón, que les favorezca, quizá no excelente, no perfecta, pero que sea lo menos dañina para sus hijos. Y de repente te encuentras con los hijos que dicen, no, hamburguesas, pizza, hot dogs, frituras, y entonces grasa, y de repente hay un conflicto y siquiera no nos podemos poner de acuerdo en qué vamos a comer, ni siquiera en eso. Y entonces le echamos la culpa a que los jóvenes son muy tremendos, o a que los viejos son muy aburridos, o que los jóvenes son rebeldes y que los viejos son obsoletos o anticuados, y entonces no podemos ponernos de acuerdo. Cosas que parecen absurdas, quizá el pastor está exagerando, ya se exageras, no, las cosas no son tan graves como las estás pintando, no, pero es que son pequeñas cosas que van haciendo una diferencia entre generaciones. Y esa diferencia que sucede entre generaciones lo que está provocando es que cada vez la brecha sea más grande. Y el problema, insisto, no es lo que está pasando ahora solamente, sino la generación todavía, porque hay más generaciones que están por venir. Y esas generaciones que están por venir todavía lo están batallando, lo van a sufrir más. Van a sufrir más de lo que la generación actual está sufriendo. Así es que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y en el libro de Isaías, pues, si tú tienes tu Biblia a la mano, puedes buscar en Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor, déjate leo lo que dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. E insisto, si no saludo por ahora, ténganme paciencia, quiero aprovechar que el internet está jalando bien aquí en casa, y entonces para aprovechar y compartir lo que quiero decirles, los saludos, procuraré hacerlos al final. Ok, hay de los que a lo malo, estoy en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 23. Hay hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar las bebidas. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Estas son palabras muy duras. De hecho, si tú siguieras leyendo, te encontrarás con que Dios no le parece esto y Dios decide erradicarlo, porque es algo terrible, es algo que de repente entre generaciones o en una generación a otra van cambiando la manera en cómo llamamos las cosas, como a las cosas que antes... Te pongo un ejemplo simple, a lo mejor parece ridículo, pero quiero ponerte un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar a esto. Esto lo escuché de un psicólogo mexicano muy reconocido, que el doctor Lamoglia decía, en un ejemplo que ponía, decía, es que imagina, es como anteriormente, decía él, en mi época, hablar del asesinato no era algo agradable, decía. De hecho, el asesinato era como la expresión más deleznable o más atroz que el ser humano podría cometer.
Es decir, un ladrón, un delincuente menor, una persona que se dedicaba a robar, podría ser mal visto y metido a la cárcel. Pero hablar de un asesino, hablar de alguien que asesina personas, era hablar de alguien verdaderamente malo. Si el ladrón era malo, el asesino era alguien verdaderamente malo. Y yo lo recuerdo, o sea, hablar de una persona que cometía un homicidio era algo verdaderamente molesto, inquietante. Tan es así que las películas que tenían asesinatos en su trama o en su historia, donde aparecía un criminal, un asesino en serie, una persona que cometía algún delito, los niños no la podían ver. La programación en televisión era hasta cierto horario, era la programación de niños y después de ese horario pasaban las películas que ya podían ver los adultos, porque tenían sexo, porque tenían asesinatos, porque tenían lenguaje altisonante, porque tenían algún tipo de promoción de vicio, no sé, algo que fuera dañino para la mente de los pequeñitos. A mí me tocó eso en televisión nacional, todavía había comerciales, me recuerdo que había comerciales que no las pasaban en horario familiar, de hecho había ese título, el horario familiar o programas de barra del horario familiar. Hoy eso ya ha cambiado. Si en aquel entonces el asesinato era algo terrible, hoy en día los chicos de 6 años, 5 años, 7 años juegan juegos de video donde el que mate más personas es el ganador. Así ha cambiado las cosas. Ahora, no soy un cristiano espantado que dice, ay, no, los juegos de video son del diablo. No, no es, no totalmente, no así, de esa manera literal, pero sí creo, y se lo he dicho a mis hijos, lo he comentado con mi esposa, lo he dicho en la iglesia, yo creo que los juegos de video, de video sí tienen una influencia, sí tienen un efecto en la mente de los chicos, sino un efecto de poseerlos los demonios, sino un efecto de volverlos locos, sí un efecto donde el estándar de la conducta humana ha cambiado el nivel. Y lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo. Y ha cambiado el estándar, ha cambiado la medida. Hoy un niño de 10 años, de 12 años, juega un juego de video desde su celular, desde su computadora, desde su consola de videojuegos, en su televisión, en la sala de su casa, juega juegos de video donde la competencia es matar, es asesinar. Yo recuerdo los juegos de videos en mi época. Si hoy pusiera a mis hijos a jugar esos juegos de video, dirían qué aburrido, qué malos gráficos, qué juego tan tedioso, tan malo. O sea, no sirve ese juego porque hoy lo emocionante es la adrenalina, la lucha, la competencia, el disparo, el movimiento rápido, el escenario, los gráficos, todo eso se vuelve una adrenalina constante para un chico de una edad donde tiene que tomar un arma y matar a otros para ganar. Cuando eso no era bien visto antes, cuando eso no era parte de la educación de los chicos, no era parte de nuestro diario vivir, no era parte de lo que hacíamos todos los días, había que hacer otras cosas. Por supuesto que no estoy santificando los juegos de videos de antes, porque también antes había juegos de videos de muerte, de guerra, de matar. Y lo que quiero decir es que el estándar de lo que dice Isaías, fue hace miles de años que Isaías lo dijo, eh, bueno, cientos de años que Isaías lo dijo, y el estándar que dice Isaías, antes a lo bueno, lo que considerábamos bueno, ahora ya no es bueno, ahora es malo, y lo que era malo, ahora es bueno. Eso es lo que está pasando ahora. Y entonces se convierte en una brecha generacional porque ahora los viejos, mi caso, por ejemplo, yo tengo 50 años y a mis 50 años yo recuerdo la época donde no podíamos ver programas para adultos. Si te querías aventar un programa para adulto, y no me refiero a pornografía, era un programa de violencia, de policías, de asesinatos, de investigación, de crimen, de susto. Si querías ver un programa tenía que ser después de las 10 de la noche y tus papás tenían que dejarte desvelarte a las 10 de la noche
a las 9 de la noche tenías que dejar, después del noticiero, del último noticiero, empezaban las películas que no podían ver los niños. Entonces necesitaba la autorización de los papás para quedarte a ver la televisión y algunos papás se quedaban con los hijos a ver esas películas porque la instrucción era, esta película tiene escenas no aptas para menores. Hoy no. Hoy un niño tiene acceso a Netflix, a Amazon Prime, tiene acceso a cualquier plataforma de streaming o a YouTube. Ni siquiera tienes que pagar Netflix o Amazon. En YouTube encuentran videos, encuentran tutoriales, encuentran mensajes donde un chico de 9 años, 10 años puede acceder a todo eso. Y entonces hoy la brecha generacional es porque en la manera de pensar de una generación ya no es la misma manera de pensar de la siguiente generación. Han cambiado los estándares, ha cambiado la manera de percibir las cosas. Y hoy es más fácil para un papá o una mamá dejar a su hijo sentado frente a la computadora, frente al celular, frente a la televisión, por horas jugando un juego de video donde el estándar es matar y de repente nos asesinamos, perdón, y de repente no, y de repente nos asustamos porque los asesinatos son cotidianos. De repente nos asustamos porque hay amenazas de muerte, porque sale en la televisión que asesinaron a un adolescente, que asesinaron a un chico, que hay un chico desaparecido, que aparecieron muertos, que hay masacres, que hay destrucción. Y nos preguntamos, ¿pero por qué pasó eso? ¿En qué momento nos perdimos? En el momento en que el estándar de las cosas cambió. Lo que cuando a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y ese estándar es el que cambió entre generaciones, cambió la manera de ver las cosas y hoy somos susceptibles a ese cambio. Y lo aceptamos diciendo, es que no pasa nada. Y entonces los papás decimos, bueno, para que mi hijo no se contamine, voy a jugar con él. En lugar de quitarle el juego de video, mejor me juego con él y veo lo que juega. No puedo decirle a mi hijo que no vea películas de terror porque todos sus amiguitos ven películas de terror y entonces me voy a sentar con él. Yo le voy a poner la película y voy a sentarme con él y voy a explicarle la película. O simplemente no puedo dejar, todas las amiguitas de mi hija tienen redes sociales y todas suben sus fotos en redes sociales. Yo no puedo dejar que mi hija se rezague en redes sociales y que se tiene que exhibir ahí en redes sociales, se tiene que tomar fotos para que ella también encaje en su club de amigas, en su grupo de amigas. Y entonces los estándares los hemos cambiado. Y hemos hecho hoy a una generación donde antes lo que nosotros considerábamos malo, ahora es bueno. Ahora no es tan malo. Pastor, no exagere, los juegos de video no tienen nada malo. Insisto, yo no estoy satanizando los juegos de video, pero sí hay una influencia, sí hay algo que ha cambiado. Y tan sencillo como el ejemplo que te acabo de dar. Antes hablar de un asesinato era hablar del acto más deleznable, el acto más perverso, el acto más destructivo del ser humano, el asesinato. Eso era antes en nuestro vocabulario y en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar, ese era lo que estaba sucediendo o era la manera de ver lo que era un asesinato. Hoy no, hoy es parte de un juego. Pastor, pero es solo un juego. No, no, no. Es el acto de matar. Está jugando a matar a otros. Está jugando a quitarle la vida a otros. Y entonces el asesinato no es un acto deleznable, es un acto de competencia. Es un acto de mostrar quién es el mejor. Solo en este ejemplo te lo quiero poner. Pero eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿con qué cara podemos decirle a la siguiente generación qué está bien y qué está mal? ¿Con qué cara podemos decirle a nuestros hijos no juegues ese juego de video si preferimos incluso nosotros jugarlo con ellos? Porque ¿cómo voy a dejar que mi hijo juegue solo? Y formamos parte de aquello que en lugar de ayudar les está perjudicando. Nosotros usamos las redes sociales. ¿Para qué las usamos? ¿Cuál es el fin de usar una red social? ¿Qué compartimos en las redes sociales? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos que se comparten en redes sociales? Desde que yo tengo uso de redes sociales, desde que empecé a usar las redes sociales, mis hijos tienen acceso a mis cuentas. Ellos saben lo que publico, ellos ven lo que publico. De hecho, en algún tiempo, mi hijo mayor tenía mi cuenta de Facebook abierta desde su computadora
porque me ayudaba en las transmisiones y entonces él sabe la contraseña, no la he cambiado en mucho tiempo y él conoce la contraseña para usar o entrar a mi cuenta de Facebook. Puede ver mis conversaciones de Messenger, puede ver mis conversaciones de WhatsApp, puede ver mi computadora, la dejo aquí en el estudio y la dejo abierta y todos mis hijos, mi esposa conocen la contraseña de la computadora y tiene contraseña por seguridad porque la llevaba a mi trabajo, pero aquí en casa todos conocen la contraseña y pueden ver lo que yo uso, lo que yo veo, cómo uso las redes sociales, lo que publico, con quién me comunico, porque definitivamente si algo nos está pasando es que tratamos de ocultar algunas cosas para nuestros hijos, pero no les estamos enseñando principios que les puedan ayudar a vivir. Digo, no, es que no quiero que mi hijo vea mi cuenta, no quiero que mi hijo vea mi celular, porque hay cosas en mi celular que no son para niños, o me mandan mensajes o publicaciones, pero no me refiero a mostrarle todo a nuestros hijos, sino que ellos sepan o conozcan cuáles son los principios que a nosotros nos rigen, para que nosotros realmente no seamos, perdón, no seamos esa generación, no seamos esa generación que empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hablando de generaciones, en el libro de los jueces, en el capítulo 2, si tú tienes tu Biblia y quieres acompañarme en la lectura, gracias a los que se quedan, gracias a los que comparten el video, gracias a los que están aquí. Si estás todavía por aquí, déjanos un mensaje. Gracias por tus comentarios, de verdad, a quienes ya están aquí, quienes nos están acompañando en esta transmisión. Pero déjame leerte en el libro de los jueces, en el capítulo 2, del versículo 6 al versículo 10. Seguramente lo has oído, lo has leído. Y dice, Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. El libro de los jueces es el libro que está escrito y que está puesto después del libro de Josué. Recordarás, la Biblia tiene los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. Después de Deuteronomio está el libro de Josué, que es la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, dirigidos por Josué, el líder que ocupó el lugar de Moisés después de que Moisés había muerto. Y donde termina el libro de Josué, empieza el libro de jueces, el libro de los jueces de Israel. Antes de reyes, antes de que hubiera reyes en Israel, hubo jueces. Pero es curioso porque en este libro de los jueces nos dice en el capítulo 2, versículos 6 al 10, dice la palabra del Señor así. Porque ya Josué, estoy en capítulo 2, versículo 6 de Jueces, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, a su tierra donde iban a vivir. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Ojo con esto. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, mientras Josué vivía, el pueblo de Israel le servía a Jehová. Josué murió. Nos cuenta la Biblia que Josué murió, pero cuando Josué murió hubo todavía unos hombres y mujeres ancianos en Israel que sobrevivieron a Josué. Es decir, era de la generación que estuvo con Josué, que sirvieron a Dios mientras Josué vivía, pero cuando Josué muere, esa generación todavía vivió un tiempo. Esos hombres y mujeres se volvieron los ancianos en la nación de Israel. Y dice, y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Es decir, no solamente habían estado con Josué y sirvieron con Josué, sino que era esta generación, estos niños que crecieron durante 40 años en el desierto, estos jóvenes, estos adolescentes que durante el tiempo en el desierto aprendieron y conocieron todo lo que Dios había hecho por ellos. Milagros, señales, prodigios, las cosas extraordinarias que Dios había mostrado en los 40 años del desierto. Fue esta generación que fue creciendo, que salieron de Egipto siendo unos niños o que nacieron estando en el desierto y que fueron creciendo, 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 madurando hasta convertirse en los ancianos que nos describe en el versículo 7. Esos ancianos
vieron la mano de Dios obrando a favor de la nación de Israel. Fueron hombres y mujeres que vieron los milagros, que vieron la columna de fuego, que vieron la nube que los cubría, que vieron cómo sus ropas crecían cuando ellos crecían. Imagínate esos niños que salieron de Egipto, ahora en el desierto ven que sus cuerpos crecen y su ropa crece con ellos, que caía maná del cielo, que salía agua de la peña, que cuando fueron atacados por las serpientes, con el solo hecho de mirar esa estructura, esa figura que había hecho Moisés, cuando la miraban, entonces en ese momento sanaban y no morían. En fin, vieron todo eso. Esta generación, estos niños crecieron durante el desierto, 40 años, y después todavía, habiendo conquistado y entrando a la tierra prometida, todavía sobrevivieron varios años después, aun cuando Josué había muerto. Bueno, esos ancianos creían en Dios porque habían visto lo que Dios había hecho con ellos. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué tenía 110 años cuando murió y todavía los ancianos sobrevivieron. Ok. Versículo 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Aquella generación de ancianos que leímos en el versículo 7, aquella generación fue reunida con sus padres, es decir, murieron todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una nueva generación que no conocía a Dios, que no supo quién fue Josué, que no supo, que no conocieron a Moisés, que no estuvieron presentes en el desierto, que no sabían de los milagros que Dios había hecho por toda la nación y la razón por la que ahora estaban en la tierra prometida, en una heredad que habían recibido de parte de Dios y que sus antepasados habían conquistado en el nombre de Jehová. Se levanta una generación que no conoce a Dios. Y entonces yo pensaba y decía, ¿de qué manera podemos comparar lo que está sucediendo hoy en día con lo que le pasó a esta generación? Lo que sucedió es que esta generación murió. Y lo que está pasando hoy en día es que la generación que se tiene que ser responsable de transmitir, de aconsejar, de compartir las enseñanzas de Dios, esta generación está muerta. Y no estoy diciendo que estamos muertos físicamente, pero estamos muertos porque no tenemos valores, porque no tenemos principios, porque nos da lo mismo buscar a Dios o no buscarlo, porque nos da lo mismo orar, leer la Biblia, a no hacerlo, congregarnos o no hacerlo, nos da lo mismo. Y somos una generación que está muriendo, es una generación que se está acabando, que está muerta. Y no estoy hablando de que nos estamos muriendo los viejos o como decían por ahí, la generación de oro se está muriendo, ya quedan muy poquitas. Okay, no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de que no estamos haciendo, que estamos muertos espiritualmente y que no le estamos sembrando, compartiendo, dando muestras de lo que Dios ha hecho por nosotros a la siguiente generación. Queremos que crean en Dios, pero no los acercamos a Dios. Queremos que busquen a Dios, que sean hijos responsables, que amen a Dios, que obedezcan a Dios, pero esta generación que tiene la responsabilidad de compartir eso con la siguiente generación está muerta. No lo está haciendo. Estamos tomando un papel que no nos corresponde. Estamos queriendo hacernos chavos. Nos queremos hacer los chavitos, tener las actitudes de chavos, oír la música de chavos, hacer las actividades de chavos. Les digo, jugar con los niños a los videojuegos para que ellos estén protegidos, cuando en realidad nosotros deberíamos de poner la regla de cuánto tiempo deberían de jugar los niños frente a la computadora o en el celular o en el videojuego. Pero no, para no tener esa discusión con la siguiente generación, entonces morimos a la responsabilidad de hacernos padres, de ser quienes pongan las reglas, de ser quienes sean estrictos, quienes disciplinen, quienes corrijan a la siguiente generación, y nos volvemos mejor chavos y nosotros también nos ponemos a jugar con los hijos o con los nietos o con los sobrinos para que no entremos en conflicto, no discutamos, no peleemos con ellos. Entonces preferimos ser una generación muerta que no está asumiendo el rol ni el papel que le corresponde ni la responsabilidad que le toca
de forjar, de educar, de corregir, de disciplinar, de instruir a la siguiente generación. Entonces nos queremos volver los jóvenes de la siguiente generación cuando nos corresponde ser los adultos de la generación anterior. Aquellos que muestren la autoridad, que muestren el respeto, el temor de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios. Y entonces esta generación se está muriendo. Estamos muriendo porque no hemos sabido asimilar la responsabilidad que nos toca. Y me incluyo porque yo soy parte de esa generación. Nos asusta ver una generación desbocada, una generación que no tiene valores, que no tiene principios, que se está desubicando, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que no quiere congregarse, que no quiere tener temor de Dios, que no quiere servir a Dios, que sus prioridades están al revés, que el orden de sus prioridades está al revés, que se la pasan oyendo a youtubers, que nos daría miedo que nuestros hijos oyeran, o que nos da miedo que nuestros hijos escuchen, pero los oyen, los ven, los siguen, les dan like a sus videos, no escuchan al pastor, no escuchan al líder de jóvenes, no escuchan a sus maestros en la escuela dominical, pero sí escuchan a todos los youtubers y a todos los streamers y a todos los que dan tutoriales de los juegos de video y que mientan madres y que son groseros y que insultan y que usan palabrotas y que se refieren de manera despectiva a otras personas. Y entonces sí dejamos que los oigan. Pero no, es que papá, es que oír al pastor es aburrido. Y tú también le dices, sí, hijo, tienes razón, el pastor es muy aburrido. ¿Y qué estás viendo, hijo? Pues estoy viendo este streamer que mira, que es millonario y que ahora es famoso y que empezó de cero y que ahora tiene tantos miles de seguidores y es emocionante porque habla de esto y del otro. Sí, y entonces hasta nosotros nos empezamos a ver sus videos y empezamos a darles like y empezamos a hacer los retos de TikTok y empezamos a hacer los retos de YouTube y empezamos a hacer los retos de no sé qué más retos hay, de Instagram, de Twitter, lo sé, lo que haya. Y empezamos a participar de eso porque no creemos que podríamos perder a nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que al ser una generación muerta, la siguiente generación va a seguir a otro, porque nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad y tenemos miedo de asumir el papel de ser autoridad, de ser los que ponemos reglas, de ser los que disciplinamos, de ser los que decimos, no, eso no lo hagas, no participes de eso. Nos cuesta trabajo, tenemos miedo a hacerlo porque podemos perder a nuestros hijos. Y entonces morimos a la responsabilidad de preparar a la siguiente generación, de enseñar a la siguiente generación cuál es el camino, cuál es el Dios en el que creemos, cuál es la importancia de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, de asistir a la iglesia. No tomamos esa responsabilidad y entonces morimos a nuestra responsabilidad y alguien más va a tomar ese lugar, que va a enseñar, que va a educar, que va a formar a la siguiente generación. Y entonces de repente nos sorprende porque los hijos no escuchan, no honran a sus padres, no obedecen, no quieren ir a la iglesia o quieren ir a una iglesia que nos ha pasado muchas veces, no con mis hijos, sino con muchos jóvenes de la iglesia que prefieren ir a otra iglesia porque allá está emocionante, porque hay luces, porque hay colores, porque hay muchas actividades para jóvenes y no digo que no debe de haberlas, no digo que no deben de hacerse actividades para jóvenes, pero le estamos dando hoy a los jóvenes, le estamos dando algo que les parezca atractivo en lugar de asumir la responsabilidad de decir, no, lo que toca es escuchar a Dios, es orar, es tener una relación con Él, es vivir en santidad, es dejar el pecado, es no fornicar, apartarte de la fornicación, aguantarte las ganas hasta el matrimonio, casarte con tu pareja. Nos cuesta trabajo decir eso. Y entonces, como nos cuesta trabajo decirlo, porque creemos que podemos perder a nuestros hijos, sin darnos cuenta, morimos a la responsabilidad, no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos el rol que nos corresponde de ser la generación responsable de transmitir a la siguiente generación los mandatos, las instrucciones de Dios. Y entonces morimos a ese rol, a esa responsabilidad, y al estar muertos, la siguiente generación no sabrá a quién seguir. Y entonces aparecerán youtubers, tiktokers, instagrameros, aparecerán streamers, aparecerán gente que les diga, este es el camino que hay que seguir, esta es la ruta por la que hay que ir. Si tú lees el libro de los jueces, te darás cuenta que de tiempo en tiempo, de generación en generación, cada vez que se levantaba una nueva generación,
tenía que surgir un juez, tenía que surgir un hombre o una mujer que pudiera decirle al pueblo, hey, se están desviando, porque la generación que tenía que haberles dicho eso no estaba muerta. Ya habían muerto esos padres, ya habían muerto esos ancianos, ya habían muerto esos maestros que tenían que haberles dicho a la siguiente generación, este es el camino y esta es la ruta que deberíamos de seguir. Pero no, no había quien se hiciera responsable, no había quien tomara la responsabilidad de guiar. Y entonces hubo una generación que murió. Ahora, no estoy diciendo que impongamos nuestras ideas, porque el mismo Señor Jesús, en un ejemplo, en una enseñanza, en una analogía, el Señor Jesús nos pone como testimonio, como ejemplo, la importancia que hay entre generación y generación y que ninguna generación es igual. No estoy diciendo que hagamos un molde cuadrado y le metamos la cabeza de nuestros hijos o de nuestras siguientes generaciones, metamos sus cabezas en esos cuadrados y que tienen que ser tan cuadrados como nosotros somos cuadrados. No, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos tienen que ser robotcitos que nosotros controlamos o manipulamos para que hagan lo que nosotros decimos. De ninguna manera, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la razón por la que hoy hay una generación que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, la razón por la que hay una brecha tan grande entre padres e hijos, hay una brecha muy grande entre los adultos y la siguiente generación, la razón es porque hay una generación muerta. Hay una generación que no ha sabido cuál es su rol, cuál es su papel, y entonces asume un rol que no le corresponde. Un rol donde queremos ser chavos, donde queremos estar a la onda o queremos estar a la moda de lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque queremos ser esa generación que encaja, que es aprobada por el mundo, que el mundo dice, tienes que ser el amigo de tus hijos, tienes que ser la amiga de tus hijas, porque si no, entonces los vas a perder y te vas a apartar, y entonces no seas tan estricto, no les digas no a los niños porque los vas a traumar, no les digas no a los pequeñitos porque se van a traumar en su corazón. No permitas que nadie te los traume. No seas tan duro con ellos, no seas tan estricto con ellos. Y nos vienen diciendo eso desde hace muchos años. No es de ahorita, ¿eh? No es de estos 5 años, no. Hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, cuando mis hijos eran muy pequeñitos, muchas voces, mucha gente, compañeros del trabajo, familiares, maestros, psicólogos, terapeutas, todos nos decían, no le digan no al niño, porque lo van a traumar. No sean estrictos con él, lo van a traumar. Había gente que se sorprendía alrededor nuestro. Mis hijos eran pequeños y, y, y mis hijos siendo pequeñitos de repente íbamos a comer a la casa de alguien. Entonces mi hijo el mayor, que era el que ya podía moverse por sí solo, terminaba de comer y se refería a la mesa y decía muchas gracias, estuvo muy rico y tomaba su plato, lo recogía y lo llevaba al lavadero. Si la familia le decía, no, no, ahí déjalo, decía, no, yo lo llevo, nada más dígame dónde lo dejo. Y él hacía eso cuando era pequeño. Los otros cuando eran pequeñitos, de repente iban a ir al baño, estábamos de visita en alguna casa, ya andaban ellos jugando, corriendo, y dejaban de correr de lo que andaban haciendo y venían con mi esposa o conmigo y decían, voy a ir al baño, ahorita vengo. Y nos avisaban. Había personas que se reían y decían, ¿cómo es posible que hasta para ir al baño te vengan a avisar? Nosotros decíamos, está bien. Y entonces estuvimos en la mira y en la crítica de muchos ojos que veían cómo nosotros educábamos a nuestros hijos. Cometimos muchos errores con ellos, nos equivocamos en muchas cosas, fuimos exageradamente estrictos en algunas otras y en otras fuimos muy ligeros y estoy seguro que en muchas cosas nos equivocamos, pero procuramos siempre corregirlo, procuramos siempre reconciliar con nuestros hijos lo que nos habíamos equivocado, las cosas que habíamos hecho mal, para que la brecha que pudiera surgir entre nosotros no se hiciera cada vez más grande, sino se hiciera cada vez más pequeña al punto de que no existiera un distanciamiento entre ellos y nosotros. Pero no significa que pensamos igual. No significa que los amoldamos
o que les pusimos una caja cuadrada para que pensaran lo mismo que nosotros. Y encuentro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 33 al 39, si tú puedes leer tu Biblia y encontrarte con este texto, dice Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39, dice la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. A mí me llama mucho la atención esto, porque una de las cosas que muchas veces pretendemos hacer es querer que nuestros hijos piensen como nosotros, o que nuestros hijos piensen igual. Las experiencias son distintas, los tiempos son distintos, las tecnologías son distintas. Hoy yo veo las tecnologías y me sorprende, veo lo que mis hijos hacen con las tecnologías y me sorprende. Eh, Ellos usan sus celulares como le sacan provecho a las aplicaciones, a todo lo que hacen. Ver de repente a mis hijos jugar juegos de video, yo no puedo, yo no aguanto, me duele la cabeza, no tengo la habilidad, no tengo ya la destreza. De por sí nunca me han gustado los juegos de video, pero verlos a ellos jugar me sorprende, son habilidades que yo no podría tener. Ver a mis hijos tener algunos otros hobbies, otros pasatiempos, algunas otras actividades diferentes a las mías, me sorprende y me llama mucho la atención. Yo creo que hay algo que debe de quedarnos claro. Cada generación es diferente, pero el vino sigue siendo el mismo. El vino que recibe la generación nueva es un vino nuevo, que va de acuerdo a su tiempo, que va de acuerdo a su época, que va de acuerdo a su momento. Y el vino nuevo tiene que ser recibido por los odres nuevos, por los jóvenes. La gente joven tiene que recibir instrucción, enseñanza, tecnología, adiestramiento, habilidades, capacidades, dones, talentos, en base a su tiempo y a su época. Yo creo que así es. Y creo que los viejos llevamos ese vino desde hace mucho tiempo, que se ha ido añejando, que se ha ido madurando, que ha ido madurando dentro de nosotros, que nos da la capacidad de entender lo que vivimos y lo que hacemos cotidianamente. Entonces, pretender que la siguiente generación piense igual que la anterior es imposible, porque cada uno tiene una experiencia distinta, circunstancias distintas, tiempos distintos, tecnologías distintas, pero los principios, los valores, la ética, la moral son los mismos. Esos no cambian. No porque es una generación más moderna, una generación más actual, entonces hay que cambiar los valores, hay que cambiar los principios, hay que llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, yo creo que ese es el grave error. Eso es lo que hace que la brecha acontezca entre generaciones y que corrompamos a nuestros principios al punto de morir en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, en principios y valores, y dejamos a la deriva a la siguiente generación. Por supuesto que la generación nueva quizás no esté de acuerdo contigo en todo, pero tienes que entender que no es porque solamente están en contra, sino porque sus maneras de ver las cosas es diferente. El vino es nuevo y ellos son odres nuevos que están recibiendo este vino nuevo para tenerlo dentro de ellos y que ese vino madure con ellos. Madure, no que cambie, que madure, que sea mejor. Mire, les leo el versículo 39 en este mismo texto de Lucas capítulo 5. Dice, y ninguno que beba el vino viejo o el vino añejado quiere el nuevo vino, porque dice, el añejo es mejor. No significa que porque los jóvenes reciben un vino nuevo, ellos son lo moderno, lo actual, lo que vale.
No, porque les hace falta madurar. Y la madurez que necesitan lo irán adquiriendo con el tiempo, irán mejorando sus capacidades, irán mejorando su manera de ver las cosas, irán aprendiendo a relacionarse mejor con las personas, a darle sentido a su existencia, a que los valores y los principios que tú sembraste en su corazón no cambien. Pero ahora la madurez que está dentro de ellos, la experiencia que la misma vida les ha dado, los golpes que ellos mismos tienen que sufrir y padecer, esas mismas circunstancias que en sus vidas acontezcan, les darán el añejamiento, la madurez, la calidad de vida. Algo que se supone que la generación vieja, que los viejos, los odres viejos ya deberíamos de tener. Pero como no dejamos madurar el vino en nosotros, sino que queremos lo nuevo, queremos lo moderno, queremos ser jóvenes, queremos ser chavos, entonces nos perdemos la oportunidad de madurar. Y entonces tenemos dos generaciones que están queriendo tener el vino nuevo, que están queriendo tener lo moderno, lo actual, lo reciente, para no sentirse descartados o descalificados. Entonces tenemos dos generaciones que van madurando al mismo tiempo. Y lamentablemente el odre viejo, tarde que temprano, se romperá y perderá el vino, incluso el nuevo, porque no le encaja, porque no le queda, incluso perderá el vino nuevo que habría recibido por causa de querer ser algo que no le corresponde. Aprendamos a madurar como generación. No muramos dejando a la siguiente generación desamparada, descarriada, desvalijada, a la intemperie, a la indefensión de lo que el mundo quiere decirles a ellos que es su sabiduría o que son la mejor generación. La verdad es que hoy creo más que nunca que la generación vieja o los viejos, que ya los que somos más viejos, deberíamos de tener la madurez, la inteligencia, la sabiduría para guiar a la siguiente generación. La manera en cómo les hablamos, cómo nos dirigimos a ellos, la manera en cómo les expresamos nuestras inquietudes, incluso cómo bromeamos y jugamos con ellos, debería ser muestra de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de la madurez que hemos alcanzado por el paso del tiempo. El vino añeja por el tiempo. Nosotros nos cuesta mucho trabajo añejar con el tiempo, madurar con el tiempo, nos cuesta trabajo, creemos que debemos ir a la actualidad y no queremos que el tiempo nos dé la madurez, queremos ser modernos. Yo no digo que no te actualices, por supuesto actualízate. Por supuesto que tienes que saber qué se mueve ahora, cómo se usa un dispositivo electrónico, cómo usar una computadora. De repente es muy triste para mí ver a un adulto que no sabe usar un celular o que no sabe usar una computadora o que dice es que yo ya estoy viejo y yo no estoy hecho para esto. Me da tristeza porque nadie, por más viejo que sea, debería de pasar por ese trago amargo de no saber o de no actualizarse. Yo estoy diciendo que te actualices. Yo digo que sí deberías de buscar la manera de saber de qué están hablando tus hijos cuando hablan de juegos de video, de qué están hablando cuando hablan de youtubers, cuando hablan de música, qué están oyendo. Deberías de saberlo. Deberías de saber cuáles son sus relaciones con sus amigos, cómo se hablan con ellos, de que tiene que haber una edad para empezar con el noviazgo, que el noviazgo no es algo que un adolescente debe de vivir por las emociones, cómo se revuelven y cómo quedan atrapados en ellas. Deberíamos de ser lo suficientemente maduros, la generación vieja, para poder decirle, no, eso no está bien, no te ayuda, no te edifica, no te bendice, no te permite adquirir la madurez que un vino nuevo necesita en un odre nuevo para alcanzar un buen añejamiento y ser un vino que nadie quiere dejar. Pero no, esta generación está muriendo. Hay una generación que está muriendo y que está dejando a la deriva a la siguiente generación. Hay una generación que no se está poniendo las pilas, que no se está ah, comprometiendo con la responsabilidad de formar a la siguiente generación, de asumir la responsabilidad, de decirle a los hijos, no, eso no está bien. No tienes por qué tener una red social a tus 13 años. No tienes por qué subir fotos de Instagram con media ropa en poses inapropiadas para que el mundo te vea como si fueras una mercancía. Tenemos que ser nosotros, la generación vieja, los que se supone que somos maduros, los que deberíamos enseñar a la siguiente generación cómo vivir y no morir a nuestra responsabilidad, queriendo ser modernos, queriendo ser amigos de la siguiente generación. De verdad, la brecha generacional es responsabilidad de todos.
tanto de la nueva generación como de la vieja generación. Si tú eres alguien más joven, como lo decía, menor de 40 años, también deberías de ocuparte en acortar la brecha generacional con tus padres o con tus abuelos o con tus maestros, con tus pastores. Deberías de ocuparte, si tú eres de la generación joven, deberías de ocuparte en reducir esa brecha generacional, en buscar la sabiduría de los viejos, en buscar el consejo, en lugar de estar oyendo consejeros en YouTube que son de tu misma edad, que son de tu misma experiencia, que tienen tus mismos problemas, que pasan por tus mismas necesidades. En lugar de buscar ese consejo, busca el consejo de alguien viejo, de alguien que ya pasó por ahí, que ya superó el problema, que te puede decir, este es el camino, mira, ese camino es complicado, si sigues por ahí te va a costar mucho tiempo, pero si tomas este camino te va a costar menos tiempo. ¿Cómo alguien de tu misma generación, alguien de tu misma edad, alguien que tiene tus mismos pensamientos y tus mismas necesidades, pudiera darte el consejo por qué camino ir? Menospreciamos, como jóvenes menospreciamos. Me pasó a mí, en mi época, en mi tiempo de ser joven, en lugar de escuchar el consejo de mis padres, escuchaba el consejo de mis amigos, de mis mismos compañeros de mi misma edad. En lugar de acercarme a mi papá o decirle, papá, estoy teniendo problemas en la universidad, ¿sabes qué, papá? Tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con las drogas. En lugar de acercarme a mi padre, se lo contaba a mis amigos que tenían los mismos problemas que yo, que tenían las mismas adicciones que yo. Y entonces cuando yo venía con ellos, decía, ya, yo no quiero tomar. Decía, no, yo tampoco, nada más esta vez y ya. Y nos poníamos otra borrachera, porque éramos la misma generación. Estábamos teniendo las mismas necesidades emocionales, estábamos teniendo las mismas necesidades físicas y pasábamos por los mismos problemas de falta de identidad, de falta de comprensión. Y entonces no recurríamos a la siguiente generación. Y te lo puedo contar con mis amigos, de frente a ellos y de cara a ellos, cómo nosotros nos expresábamos mal de nuestros viejos. Porque creíamos que eran obsoletos, que estaban anticuados, que eran malos padres, que nos maltrataban, que nos llamaban muy feos. Yo creo que nosotros éramos una generación de cristal, porque nos ofendíamos y nos enojábamos y nos rebelábamos con nuestros padres. Porque se hizo una brecha generacional, porque había una brecha generacional. Yo creo que el ejemplo que nos da el Señor Jesús de que el vino nuevo va en las odres nuevos es la evidencia, es la prueba, son las palabras del Maestro que nos dice cada generación tiene su propia experiencia, cada generación va a tener su propio vino, cada generación tiene que madurar el vino que se le da en base en su vida y permitir que ese vino esté en el odre hasta que madure. Y hoy, quienes somos una generación vieja, deberíamos de tener la madurez, la capacidad para guiar a la siguiente generación. No pretender ser sus amigos, no pretender ser igual que ellos. Sí ser, sí ser amables, ser respetuosos, tratarlos con amor y con cariño, pero ser quienes ponemos los límites. Saber quién dice no. Saber que nosotros somos los que podemos levantar nuestra voz y decir, eso está mal. Eso está mal porque, pero es lo moderno, es lo de hoy. ¿Qué tiene que pase esto? ¿Qué tiene? ¿Qué problema hay que en los videojuegos haya violencia? Solo es un videojuego, sí, pero ese estándar no está bien. No está bien que veamos el homicidio o el asesinato como algo normal. Me contaban mis hijos que hay torneos internacionales de un juego de video donde la competencia es matar al otro equipo. Y una competencia internacional que aglomera millones de jóvenes que están viendo ese juego de video, esa competencia del juego de video, donde el estándar, donde la competencia es matar al otro equipo. Y decimos, es que es normal, es un juego de video. No, no, no es normal. Antes decir que el asesinato era algo terrible, tanto que nos prohibían a los más chavos, nos prohibían ver asesinatos en televisión y en películas. Había clasificación en la televisión, había clasificación en el cine. Dicen, pero eso es anticuado, hay que abrirla. No, vean las consecuencias. Vean las consecuencias, vean lo que está pasando, la cantidad de violencia, quiénes son reclutados para el narcotráfico. Jóvenes. ¿Y saben cómo son reclutados muchos de ellos? A través de los videojuegos. No todos, no, yo sé que no todos, así algunos son a través de la violencia, algunos son por su necesidad. Incluso, lo dije al principio, no son generalidades.
No estoy generalizando que todo el que juega juegos de video se vuelve un asesino, o se vuelve un narcotraficante, o se vuelve un delincuente, o se vuelve malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos normalizando. Estamos bajando los estándares de aquello que deberíamos de conducirnos o aquello que debería de marcar una diferencia. Y no cabe duda que hasta que somos adultos y hasta que tenemos hijos, empezamos a atender otras cosas. Hoy que soy padre y que tengo hijos, hoy yo comprendo mejor a mi papá, pero tengo 50 años. 27 años de mi vida, 27 años de mi vida me costó aprender lo que debía de haber sabido a mis 23 años. A mis 23 años debí de haber tenido la madurez para decir, no puedo dejar la universidad por el alcohol. Y sin embargo lo hice. Y lo hice porque había una brecha generacional entre mi padre y yo, porque yo no me podía acercar a mi padre para contarle lo que me estaba pasando. Entonces, ya sea que estés del lado de los viejos o del lado de los jóvenes, tenemos que procurar el acercamiento y romper con esa brecha generacional, terminar con ella y acercarnos para poder tener una reconciliación entre generaciones y hacer que la siguiente generación conozca a Dios, ame a Dios, busque a Dios, se acerque a Dios, tenga la confianza en Dios, pueda tener una conversación con sus padres sana, pueda hablar con sus hijos de manera sana y transmitirle los mismos principios y valores, no los que el mundo nos dice que debemos de tener, sino los que Dios nos ha puesto en el corazón para vivir desde antes que pudiéramos conocerle. Ya teníamos en nuestro corazón sembrado los principios y valores que son como ley para nuestra conciencia. El ser humano debe distinguir lo bueno de lo malo, pero como los estándares los vamos cambiando generación a generación, diciendo a los jóvenes, no, 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 los viejos son obsoletos. Y además no solamente decimos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, sino que ahora les llamamos derechos, que es una obligación a los demás. En lugar, no puedo decirle a un niño que está mal porque violento sus derechos. No puedo decirle a un joven que eso está equivocado en su conciencia y en su vida y que le puede perjudicar porque estoy violentando sus derechos. Y hasta yo como pastor podría meterme en problemas si le digo a alguien que corrija su vida. Parece que me tenía que desahogar de todo esto, pero ok, ya hicimos el diagnóstico. Ya encontramos una generación muerta y una generación que quiere beber vino nuevo de odres viejos, o una generación joven de odres nuevos que cree que tiene el vino maduro sin haberlo puesto a madurar, que tiene la madurez sin haber madurado. ¿Qué hacemos? ¿Ya se acabó el mundo? Cerremos, apaguemos la luz, bajemos la cortina, vámonos, porque esto ya se acabó, estamos amolados, todas las generaciones. No, yo creo que precisamente hay algo que podemos hacer y es reconciliar nuestras generaciones. En el libro de Segunda de Corintios, la carta de Segunda de Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5 del versículo 18 al 20, el apóstol Pablo habla de la reconciliación, que el Señor Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Esta brecha entre generaciones es un asunto de falta de entendimiento entre generaciones. Es ese pleito generacional que traemos, que se sigue fomentando en el mundo, donde los viejos son los anticuados, donde los jóvenes son lo de hoy y ellos son los que van a revolucionar el mundo. Y entonces se vuelve esta competencia, o se vuelve esta lucha de generaciones y pareciera que es irreconciliable. Pero el Señor Jesús vino a reconciliarlo todo. Y de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, no solamente Jesús vino a reconciliarlo todo, sino que nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos responsables de reconciliar a estas generaciones, a las dos generaciones, independientemente si eres de los viejos o si eres de los jóvenes. Si tú eres alguien que piensa a la antigüita, estás chapado a la antigua, o eres un joven moderno, liberal, progresista, y entonces decimos, no, es que no encajan los pensamientos, no son compatibles. Eso es mentira, porque en Cristo Jesús nos reconciliamos y somos reconciliados, y entonces el vino que llega, si es un vino nuevo, quedará y nos queda claro a los viejos, que son los jóvenes los que tienen que recibir ese vino nuevo. Y si somos viejos y hay un vino viejo en nosotros, hay un vino añejado por la vida misma, por la experiencia misma, por los golpes y los errores que la vida misma nos ha dado,
entonces nos queda claro a los jóvenes, o a los jóvenes les queda claro que estos ancianos son los que tienen el mejor vino. Estos viejos son los que tienen la experiencia, los que nos pueden impartir el conocimiento, los que nos pueden ayudar a vivir mejor, los que nos pueden dar una perspectiva para evitarnos el sufrimiento y la pérdida de tiempo. Pero tenemos que reconciliar las cosas, tenemos que reconciliar las generaciones. Tenemos que buscar esta reconciliación de la que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que en Cristo Jesús se reconciliaron todas las cosas y que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Hay 4 cosas ya para terminar. Siempre se me acaba el tiempo cuando quiero cerrar, pero hay 4 cosas. Dame unos minutos. Si te tienes que ir a dormir, ve a dormir, descansa, no te preocupes, el video se va a quedar aquí en Facebook y lo vas a poder escuchar cuando tú quieras. Yo tengo que terminar esto porque ya no voy a hablar de ello después. Así es que hoy tengo que terminarlo. Así es que hay 4 cosas que podrías hacer para reconciliar a tu generación. Si eres una persona vieja, si eres de la generación vieja, te puedes reconciliar con tus hijos, con tu generación joven, te puedes reconciliar con tus nietos, te puedes reconciliar con los hermanos en la congregación, te puedes reconciliar con tus alumnos en la escuela. No necesitas ser una generación que está peleada que está peleada con la nueva generación. Si eres una generación vieja, eres una generación que ha adquirido madurez, que ha adquirido experiencia, que ha adquirido conocimiento, sabiduría a base de golpes, de errores, de aciertos, de desaciertos, pero eres una generación que tiene mucho que dar. No te puedes morir sin haber preparado a la siguiente generación. No puedes darte por muerto, no puedes decir, ya, me superó, no sé qué hacer, no sé cómo educar a mi hijo, ya mi hijo lo perdí, estoy peleado, estoy peleada con él, no sé cómo reconciliarme. Ok, hay cosas que podemos hacer. Y si tú eres de una generación joven, que no te puedes acercar a tus padres porque son autoritarios, que no puedes exponerle tus pensamientos, tus ideas, tus inquietudes, tus miedos, tus sentimientos, porque te van a regañar, porque te van a condenar, porque te van a mandar al infierno y te van a decir, eres hijo del diablo, arrepiéntete, y no puedes decir lo que piensas y lo que crees, porque crees o sientes que esta generación vieja es autoritaria e incomprensiva e irracional. Entonces también necesitas buscar esta reconciliación. Así es que hay 4 cosas que podemos hacer. Creo que hay más, pero quise resumir en 4 las cosas que podremos hacer para reconciliar nuestras generaciones. La primera de ellas es enseña en tu casa. Enseña en tu casa. Enseña a tus hijos. Habla con tu esposa, habla con tu esposo y hazle saber que lo que tú puedes enseñar desde casa, lo que puedes transmitir a tu siguiente generación es desde la casa. Esperamos muchas veces que sean los maestros, las escuelas, las universidades, el gobierno sea quien eduque a nuestros hijos, pero yo creo que la gran responsabilidad que tenemos es desde nuestro hogar. Nosotros somos responsables para educar, enseñar, formar, transmitir los valores que necesita nuestra siguiente generación desde casa. Es bien difícil para nosotros como padres ser ejemplo para nuestros hijos. Yo como pastor puedo predicar aquí frente al celular o en la iglesia y decirles acerca de la Biblia y lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia, pero eso mismo que transmito aquí, mis hijos lo escuchan, mis hijos que me conocen, mis hijos que saben cómo soy, cómo vivo, cómo pienso, cómo actúo, ellos mismos tienen que ver, al menos en mis palabras, en mi enseñanza, algo que sea congruente con lo que vivo. Los hechos anteceden a las palabras. Tú puedes decir cualquier cosa, pero tus hechos van antes que tus palabras. Lo que tú dices tiene que estar sustentado, sostenido y respaldado por lo que tú haces. Y primero es lo que haces y después lo que dices. Así es que en el libro de Números, en el capítulo 2, me llama mucho la atención. Fíjate, lo leo, Números 2, versículos 1 al 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de su casa, de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Aquí hay 2 cosas importantes. Lo que sucedía en cada casa y lo que sucedía en el tabernáculo. Las familias estaban bajo el estandarte, bajo la bandera de su casa, de su tribu, de su familia.
Y era ahí donde las enseñanzas, el conocimiento, la sabiduría que venía, las propias experiencias personales de cada familia, de cada tribu, recorrían a toda la tribu. Y estaban reunidos por identificarse, se identificaban por familias, por tribus, pero también estaban reunidas alrededor del tabernáculo. Las dos cosas son importantes para reconciliar las brechas, para reducir la brecha generacional. Uno, enseña en tu casa, que tus hijos, tu esposa, tu familia conozcan y aprendan desde lo que tú dices, desde lo que tú compartes, de lo que tú hablas, pero también de lo que haces. Y ah, ocúpate de congregarte, de asistir al tabernáculo de reunión, porque la formación, el conocimiento, la sabiduría que necesitamos también se recibe de parte de Dios para que nosotros caminemos en sus principios. Y no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino que entendamos y podamos discernir conforme a la palabra y a la voluntad de Dios qué está bien y qué no. Amén. Segunda cosa, vivimos para dar ejemplo. Es lo que te acabo de decir. En el Salmo, capítulo 15, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor. Perdón, se me movió aquí. Ya. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos, aquel, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y que aún jurando el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Uno de los problemas que tenemos entre generaciones es que la generación anterior no logró ser un buen ejemplo para la siguiente generación. Y eso nos cuesta mucho trabajo reconciliarlo o corregirlo porque creemos que no somos capaces de corregir nuestros errores del pasado. Creemos que nuestra manera de vivir no tiene manera de cambiar, que así somos ya, que ya así Dios nos hizo y no hay forma de corregirlo y entonces todos se aguantan y así soy y qué y ya. Pero no, yo creo que sí podemos cambiar, que sí podemos ser ejemplo para nuestra siguiente generación, sí podemos transformar a nuestra manera de vivir y pensar por medio de Jesús para que la siguiente generación crea y confíe que ellos también pueden cambiar, que ellos también pueden ser restaurados, que ellos también pueden ser mejores personas. Muchos jóvenes que son adictos a las drogas y al alcohol son así porque dicen es que así era mi papá, es lo único que conozco, es lo único que sé. Pero yo conozco a jóvenes que aún teniendo padres alcohólicos o padres drogadictos, ellos no cayeron ni sucumbieron ante esas adicciones, sino que al contrario las superaron y vivieron esforzándose cada día por no caer en ellas. Entonces sí podemos cambiar nuestra historia, sí podemos cambiar la manera en cómo vivimos y podemos ser mejores para dejar un ejemplo a la siguiente generación y permitir que ellos crean y conciban en su corazón y en su entendimiento que ellos también pueden cambiar y ellos también pueden ser mejores cada día. Tercero, y esto es muy importante, dice Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí no dice ama a tu papá y a tu mamá. Aquí no dice siente cariño por tu papá y por tu mamá. Hazle cariñitos a tu papá o tu mamá. Chiquéate con tu papá o con tu mamá. Aquí dice honra a tu padre y a tu madre. Si tienes la bendición de tener a tus padres vivos todavía, es tu responsabilidad honrarlos. Honrarlos es dar honor a su nombre, a su persona. No solamente se trata de tratarlos bien y de obedecerlos siempre, honrarlos es hacer lo correcto para que cuando la gente te mire, la gente no hable mal de tus padres. No diga, ¿qué papá lo educó? ¿Por qué es así? ¿Sabe? Una de las cosas que yo le tuve que pedir perdón a Dios fue que yo me volví prácticamente un delincuente.
Y entonces la gente que me conocía y me identificaba decía, tú eres Axa. Y le digo, sí. Y, ay, ¿por qué andas así? ¿Por qué andas de drogadicto? ¿Por qué andas pidiendo? ¿Por qué andas robando? ¿Por qué andas haciendo esto, estafando gente? ¿No te da vergüenza? Y decía, no, así soy. Y entonces lo que me dolía era cuando me decían, y tu papá lo sabe. Tu papá sabe que te dedicas a esto. Tu papá sabe que haces esto, que andas en la calle, que te drogas, que te alcoholizas. Tu papá, el profesor Macedo, sabe que vives de esta manera. Y a mí me dolía mucho y me hacía enojar bastante porque yo sabía que eso deshonraba a mi padre. Y entonces me enojaba conmigo mismo por ser una persona que no honraba a mi papá. No solamente, mi papá no me veía, ¿eh? Mi papá no me veía si yo me drogaba, si yo me alcoholizaba, yo estaba lejos de los ojos de mi padre, pero la gente que me conocía y que conocía a mi papá me preguntaba, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué te comportas así? Tu papá sabe que te comportas así. Hoy ya no nos importa. Hoy hay una generación que no le importa si el nombre de su papá es deshonrado o si el nombre de su papá no tiene respeto, la sociedad no respeta el nombre de su papá, no importa, el viejo no se lo ganó, el viejo ya se murió, el viejo ya no cuenta, lo que importa, lo que cuenta es mi vida, lo que yo quiero, lo que yo siento. Ese es un pensamiento que destruye, que deteriora nuestras vidas y que hace más grande la brecha generacional. Pero podemos romper eso y podemos disminuir la brecha y acercarnos más a la generación anterior si honramos a nuestros padres. No importa si tus padres ya no viven, ¿eh? Si tus padres ya no viven no significa que ahora sí los vas a poder deshonrar. No, al contrario, honra su memoria. Que la gente sepa y diga, eres el hijo de fulano. Y si no conocieron a tus padres, cuando te vean, dice, qué orgulloso podría estar tu papá o qué orgullosa podría estar tu mamá por tu comportamiento. Reduce la brecha, porque de esa manera estarás enseñándole a la siguiente generación que vale la pena honrar a los padres, porque eso hace que nos vaya bien, que eso bendice nuestras vidas. Y por último, la cuarta cosa, si tú eres padre, ok, ya le dije a los hijos que honren a sus padres, pero si tú eres padre, hay algo en ese mismo pasaje de Efesios capítulo 6 que dice lo siguiente. Hijos, otra vez, el mismo texto, Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya hablé de eso. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es importantísimo. Si queremos reducir la brecha generacional, papás, no te hagas el loco. Papá, no te hagas el irresponsable, diciendo, es que yo no puedo educar a mis hijos porque yo voy a ir a trabajar todos los días. Si yo no voy a trabajar, ¿quién los alimenta? Pues esfuérzate, levántate más temprano. No te vayas de fiesta el fin de semana. Quédate con tus hijos, convive con ellos. Muéstrales qué es lo que tienen que hacer. Muéstrales cuánto te cuesta trabajo el ganar lo que ganas. Enséñales a administrar su dinero. Si les das 5 pesos, enséñales, dile, mira hijo, te doy 5 pesos para la escuela, pero de esos 5 pesos, el 10% es de Dios. Dáselo a Dios. Hijo, te voy a enseñar a administrar tu dinero. Ahorra. Una parte es para dulces, otra parte es para ahorrar. Hijo, te voy a enseñar a administrar lo que tienes. No desperdicies tus juguetes, no maltrates tu celular, no eches a perder tu computadora, no destruyas las cosas que tienes. Cuida tu ropa, porque eso te bendice. Hijo, disciplina, hermano, hermana. No seas irresponsable al dejar a tus hijos a la deriva. Enséñales a tus hijos cómo vivir. Enséñales a tus hijos a respetar a las personas, que cuando se suban al transporte público saluden, digan buenos días, buenas tardes, que si ven a una anciana en necesidad la ayuden, que si van manejando en su auto sean prudentes y sean corteses para dejar pasar a los demás, no a ver quién gana. Hermano, tenemos que mostrar a nuestros hijos cómo es la conducta que deberían de tener ellos. Reduce la brecha generacional con tus hijos y muéstrales a vivir correctamente. Conozco chavos, jóvenes y adultos que lamentan la educación que sus padres le dieron y aborrecen a sus padres porque nunca les enseñaron a ser respetuosos de los demás. No les enseñaron a trabajar, no les enseñaron a valorar lo que tenían.
y se vuelven hombres y mujeres resentidos con sus padres porque sus padres no se hicieron responsables. Todo el tiempo se las pasaban gritando. Creemos que gritar es educar. No, hermano, dice el apóstol Pablo, no provoques el enojo de tus hijos. Podemos reducir la brecha generacional, podemos provocar una generación que se vuelva como una bolita de nieve que va cayendo a la siguiente generación, y esa bola de nieve crece y cae a la siguiente generación, y esa bola de nieve crece, de manera que podamos hacer una diferencia en nuestras generaciones. Declaramos la palabra que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y creemos que es como por arte de magia. Creemos que, ay, como ya soy justo porque soy cristiano, mis generaciones no van a batallar con la economía. No, tienes que conducirte en justicia y hacer las cosas correctamente para que tu siguiente generación tenga herencia, tenga bendición, tenga prosperidad, tenga crecimiento, tenga expansión. Cuesta trabajo, por supuesto que sí, no es fácil. Nos tocó una nación que ha vivido y ha sido saqueada por años, pero podemos creer y podemos enseñarle a nuestros hijos que hay una esperanza y que podemos mejorar en sus vidas y sus generaciones para que ellos no sufran ni padezcan lo que nosotros padecimos. No se trata de regañar a tus hijos solo por regañarlos, se trata de forjar un carácter como vino que se añeja, que nadie quiere dejar. Bueno, creo que ya es todo lo que tenía que decir. Yo espero que esta palabra te sirva, te ayude a reducir la brecha entre tú y tus hijos, y que te puedas relacionar de una mejor manera, que te puedas relacionar de una mejor forma con ellos, y que puedas encontrar que en tu siguiente generación las bendiciones que Dios ha preparado para ti se multiplican, aumentan, crecen. Esa es mi oración, es mi anhelo, es lo que yo quiero ver en mis siguientes generaciones. De verdad, yo no quiero que haya una brecha entre mi generación y la generación de mis hijos. Yo quiero que, como si fuera una carrera de relevos, cada vez la brecha se reduce más hasta el punto de poder pasarle la estafeta a la siguiente generación y decir, les toca. Vayan, anden, corran, vuelen, sueñen, crezcan, multipliquen, sean bendecidos, bendigan a otros, extiendan sus vidas lo más grande y ancho que puedan hacerlo, extiendan el reino de Dios lo más grande y ancho que puedan hacer, y que Dios los respalde y los guíe en todo lo que hagan. Eso es mi anhelo, es mi oración de todo el tiempo. Pero no lo quiero solo para mí. Quiero para ti, para tus generaciones, para tus hijos y los hijos de tus hijos, y que no haya un distanciamiento entre tú y tu siguiente generación, sino al contrario, puedas ver y puedas creer lo que Dios ha hecho y ha reservado para ti y para tus generaciones. Dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Pero ¿te imaginas si se interrumpiera ese proceso? Tú dices, ay, pastor, pero es que yo ya no puedo hacer nada, mi siguiente generación se interrumpió, nos rompimos, hay una separación muy grande, yo soy un padre que murió hace muchos años, mi generación ha muerto, ya soy una generación muerta, ya no hay nada que hacer. Bueno, el problema es que 1000 generaciones después no podrán ver ni experimentar lo que Dios ha preparado para ti. Así es que reduzcamos esa brecha generacional. Reduzcámoslos. Enseña en tus casas los principios y valores de Dios. Vive para dar un ejemplo. Vive para ser ejemplo a tu siguiente generación. Honra a tus padres y a tus padres, a tu papá y a tu mamá. Honralos. No importa si eres viejo y si tus padres ya murieron, honra su memoria. Como si ellos pudieran verte ahora y decir, wow, qué orgulloso estoy de ti, hijo. Qué orgulloso estoy de ti, hija. Honralos. Y si eres un hijo o eres un padre que tiene que educar a sus hijos, no los provoques. Muéstrales, enséñales, guíales, da el consejo, fájate los pantalones y ocupa la responsabilidad que te toca, que es formar a la siguiente generación. Y si los principios que rigen tu vida son los principios bíblicos, son los principios de la palabra,
será mucho mejor la vida de tus hijos y de tus siguientes generaciones. Yo espero que esta palabra te bendiga, espero que seas muy bendecido. Si te sirve este mensaje, si te ayuda este mensaje, si te edifica este mensaje, déjalo en los comentarios, escribe ahí en los comentarios si tomas una decisión después de haber escuchado este mensaje, escribe ahí en los comentarios si en algo te edifica, si te hizo reflexionar, si te hizo darte cuenta que realmente hay una distancia entre tus padres y tú, o si tú eres padre entre tú y tus hijos, si hay una distancia, si esta brecha se está abriendo y quieres reconciliarla, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, por medio de Jesús son reconciliadas todas las cosas. Así es que quiero orar por ti y por tus generaciones para que se reconcilien y esa brecha que hay entre generaciones se deshaga, se destruya, se cancele y puedas reconciliarte con tus hijos y con tu siguiente generación y con los que están antes que tú. Si tu padre, si tu madre se han alejado de ti, que te puedas reconciliar con ellos, que puedas encontrar paz, que puedas tener la sabiduría de Dios para guiar tu vida, para mostrar cuál es el camino por el cual Dios te quiere llevar para que tu vida sea una vida plena, la tuya y la de tus generaciones. Así es que vamos a orar por esta reconciliación entre generaciones. Yo espero que esta palabra te bendiga y que el Señor haga, obre para que exista esta reconciliación entre tú y tus hijos o entre tú y tus padres, cualquiera que sea el caso. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Agradezco, Señor, tu fidelidad, tu amor y tu misericordia y lo que tú haces por nosotros. Cómo muestras, Señor, la generosidad que tienes por tus hijos y cómo haces, Señor, que podamos vivir una vida plena. Hoy, Señor, reconocemos que hemos sido nosotros la causa, quizás el motivo o la persona que ha provocado que la brecha entre generaciones se abra. Quizás me he distanciado de mis hijos o me he distanciado, Señor, de mi esposa o de mis padres y esa separación ha provocado, Señor, que se haga una brecha, dando lugar a muchos malos entendidos, a muchos resentimientos, a odio, falta de perdón en nuestras vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, creyendo lo que dice tu palabra, que es en Cristo Jesús que se reconcilian todas las cosas, hoy te pido, Señor, que deshagas esa brecha entre generaciones y que podamos reconciliarnos unos con los otros, que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado para mostrar paz entre generaciones y que el diablo no logre meterse como guía o instructor de la siguiente generación, sino que podamos recuperar, Señor, con amor, con entrega, con disposición, con el buen ejemplo, podamos recuperar a nuestra siguiente generación para que ellos caminen y se conduzcan conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos muestras la justicia que hay en nuestras vidas o que podemos alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo aquel, que toda aquella que escuche este mensaje, que reciba este mensaje en su corazón, Padre, para cambiar sus generaciones, pueda experimentar que la brecha que había con sus hijos, que la separación, que el distanciamiento que había con sus hijos, o al revés de los hijos con sus padres, ahora, Señor, puedan reconciliarse. Que los hijos se reconcilien con los padres, que los padres se reconcilien con los hijos, y que tu palabra, Señor, transforme la vida de las familias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios. Quería decir muchas más cosas, pero creo que ya es suficiente. Quería tocar otros puntos, otros temas, otros asuntos del tema, pero quiero dejarlos con esto en su corazón, que puedan meditar en esto, que puedan recibir de parte de Dios esta enseñanza y que puedas reconciliarte con tus hijos. Si hay esta barrera, si hay esta brecha generacional, te puedes reconciliar. No es la tecnología, no es la modernidad, no es lo revolucionado que está este mundo o porque los chicos traigan un nuevo chip. No, no es cierto. Son los principios y los valores los que hacen que seamos una generación que se une a la siguiente generación. El vino que Dios nos da pudo haber sido nuevo en tu época, pero hoy debió de haber madurado y añejado. Si eres una nueva generación que está experimentando cosas nuevas, no te apartes de los viejos.
No te olvides del consejo que puedes recibir de ellos. Servirá de algo, te lo puedo asegurar, por el solo hecho de ser una experiencia que ya se vivió, que ya se sufrió, que ya se lloró, que ya llevó su tiempo, que ya llevó su madurez. Deja que la experiencia de los viejos te ayude. El consejo de los viejos puede hacer una diferencia en tu vida. Y si hoy ya no hay una generación anterior a la tuya, es decir, ya los viejos ya murieron, tus padres ya no están, se fueron, se apartaron, ya no estás con ellos, permite que en este ministerio, que en esta comunidad, te podamos ayudar a que eso pase, a que tengas maestros, que tengas consejeros, que tengas guías que te puedan ayudar a mejorar tu vida en esa relación con la generación anterior, para que tú seas el vínculo, para que tú seas como el pegamento que ayude a la siguiente generación. Bendigo tu vida y yo espero que esta palabra te edifique y nosotros aquí en la comunidad Manto Nuevo bendecimos tu vida esperando que formes parte de una iglesia, de una congregación. Pero si no formas parte de una iglesia o de una congregación, acércate a nosotros para ayudarte, para aconsejarte, para mostrarte cuál es el camino que Dios quiere y tiene para tu vida. Así es que te mando un fuerte abrazo y como dije hace un momento, no saludé a nadie, no mencioné a nadie porque estábamos fallando con el internet. Parece que se recuperó el internet y parece que ya al final no hubo ninguna interrupción, así es que permítanme saludar a los que pasaron por aquí, nos dejaron su saludo. Dice Rodolfo, buenas noches. Rodolfo dice, buenas noches, Dios les bendiga. Irma estudió, dice amén, seguramente en la oración y la enseñanza. Vero nos dice buenas noches, llegando. Sí, Vero, gracias, qué bueno que te conectas por aquí. Recuerda que aquí se queda el mensaje para que este, lo que no alcanzaste a escuchar, lo repitas, lo vuelvas a poner, como ya sabes, como lo haces siempre, y recibas esta enseñanza que te ayude y edifique tu vida por completo. Nos dice Vero, amén. Y luego Irma nos dice, gracias pastor, qué mensaje tan edificativo. Ahora puedo entender cómo se pueden unir las generaciones para construir un mejor futuro a las generaciones actuales y así a las venideras. Con ayuda y sabiduría de parte de Dios, Dios le bendiga y gracias por este mensaje. Que Dios nos ayude a reconciliarnos con las nuevas generaciones. Así sea, hermana Irma. Esa es mi oración, que no vivamos como generaciones aisladas, ya los viejos, ya su vida y ya lo que hicieron y ya. No, yo creo que los viejos podemos aportar mucho a la vida de la nueva generación y la nueva generación puede ser revolucionaria, impetuosa, atrevida, pero siempre es necesario que también madure el vino que es depositado en ella. Así es que el tiempo, la experiencia de otros, la experiencia anterior puede ayudar a que madure mejor y con mejor sabor de vida. Así es que así sea, hermana Irma. Yo espero que el Señor obre con poder en sus vidas y que la reconciliación que Él promete en su palabra la podamos experimentar. Gracias, gracias por conectarse. Y por aquí nos dejaron su saludo, perdón, por ahí quienes nos están viendo, gracias por vernos en vivo, gracias por compartir el video. También nos vi por ahí al pastor Saúl Lemus, la pastora Ceci, el Rodolfo Hernández, Vero Huerta, Mine, Minerva Miguel, un abrazo Mine, Charlie Dueñas, un abrazo Charlie, Dios te bendiga. Arturo García, Arturo, Dios te bendiga a ti y a la familia. Gaby Lima, profeta Gaby, Dios le bendiga. Api Reyes, gracias. Lupita, gracias. Víctor Manuel Padilla, primo, un abrazo fuerte. Yesenia Ruiz, un abrazo. Yesenia, Dios te bendiga, que la palabra te edifique. Pedro Baruch Torres, Pedro, un abrazo bien fuerte. Giovanna Merino, un abrazo. Giovanna, les bendecimos a ti y a toda tu familia y espero que esta palabra les edifique, les ayude y les bendiga. Si crees que es de bendición para alguien más, mándaselo. Dile, creo que ya sé cuál es tu problema con tus hijos. O si son hijos, dile, ya sé por qué no entiendes a tus viejos. Tienes un problema de brecha generacional, de diferencia de opiniones, de diferencia de conceptos, de ideas y de sentimientos. Pero eso no impide que puedas llevarte bien con ellos o que puedas estar en paz con ellos. Así es que escucha este mensaje para que te reconcilies con tus generaciones y tus generaciones sean bendecidas. Amén. Bueno,
Me despido. Gracias por su compañía. Les recuerdo que nos vemos el próximo domingo. Primeramente Dios, después de las 11 de la mañana, 11:20, 11:30, por ahí búsquenos. De todos modos, el video se queda aquí en redes sociales. Gracias por acompañarnos, por dejar tu like, por compartirlo. Ya vi que lo compartieron muchas veces. Gracias, eso hace o provoca que podamos llegar a mucho más gente, lo cual es de mucha bendición poder edificar a otros. Así es que bienvenidos todos. Gracias por su compañía y nos vemos en la próxima conversación que tengamos aquí en la comunidad Manto Nuevo. Yo soy el pastor Axa Macedo. Si en algo podemos servirte, si en algo quieres consejería, tienes preguntas o algo que quieras saber, estamos aquí. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para estar en contacto contigo. Y si de alguna manera Dios toca tu corazón y crees que puedes ayudarnos y sembrar una semilla, mandar una ofrenda, compartir con nosotros de lo que Dios te da y quieres hacerlo de alguna manera, ponte en contacto conmigo. Te diré de manera personal, porque eso es algo que hacemos de manera personal, te diré cómo poder hacernos llegar una ofrenda, una semilla, eh, una ayuda, como quieras decirle, porque creo que de alguna manera la labor que hacemos puede bendecir tu vida si también tú bendices la nuestra. Un acto de sembrar y cosechar. Así es que te envío un fuerte abrazo. Gracias, gracias por tu compañía. Bendiciones y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.